Un saludo a todas y a todos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy voy a hacer la lectura del Evangelio y a compartir con todos ustedes una breve reflexión. El Evangelio del día de hoy es tomado del Evangelio de San Marcos, del capítulo 27 hasta el 35. Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Es un evangelio muy interesante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de la narrativa de Marcos, aquí ya se nos presenta ese quiebre que hay dentro de 2 grandes momentos que están dentro de este gran evangelio. El primer momento es todo el camino de Jesús en Galilea y cómo va acompañado de sus discípulos enseñando y compartiendo su palabra. Y aquí hay un quiebre donde Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y comienza su camino hacia Jerusalén. Un camino que está lleno de intrigas, un camino que está lleno de injusticias y al final, lamentablemente, de la muerte. La muerte de Jesús a manos de un sistema injusto que lo condena de manera injusta. Y es aquí cuando Jesús reconoce frente a sus discípulos su pasión, su muerte, pero también su resurrección. Pero Pedro queda consternado. Para Pedro es difícil entender esta nueva categoría del Mesías, porque Pedro tiene dentro de su mente un paradigma de un Mesías luchador, liberador, líder de las grandes multitudes que va a eliminar al pueblo opresor y va a poner a Jerusalén en medio de la gran liberación nacional. Pero Jesús se presenta como todo lo contrario. Un líder que va a ser asesinado en Jerusalén, y esta muerte para Pedro es el significado del fracaso del proyecto de Jesús. Pero Jesús, cuando Pedro lo llama aparte y Pedro toma la batuta e increpa, aquí increpar es que le hace un llamado de atención a Jesús, casi diciéndole: Jesús, ¿por qué nos dices esto? ¿Por qué nos dices que vas a fracasar en Jerusalén? ¿Por qué no nos dices que vas a llegar al templo, a instaurar el reino y tú te vas a entronar como el Hijo de Dios allí en el gran templo? ¿Por qué nos dices que vas a morir? Pero Jesús lo increpa a él y le dice que no, que esa categoría de Mesías no es la que representa a Jesús. Jesús es el Mesías que va a sufrir la injusticia para abrirnos el camino a todos de la vida en la resurrección. Y esta forma de ver un nuevo paradigma de Mesías a Pedro le cuesta. Pero es Jesús el que lo va orientando. Inclusive Jesús lo llama Satanás porque quiere dividir, quiere alejar a Jesús de su camino. Todo, ya lo sabemos, todo lo que tenga que ver con la palabra diablo, Satanás, está vinculado a la división, el que divide. Y aquí se presenta una vez una tentación como esas primeras tentaciones del desierto, y es dejar a Jesús en ese liderazgo mesiánico, pero dentro de las categorías del Antiguo Testamento.
Jesús rompe también con ese paradigma y nos enseña que el Mesías tiene que padecer la injusticia para abrirnos el camino de la resurrección. Porque en la encarnación se encarna como hombre. Y aquí comienza ya a dar respuesta a esa primera pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Esa es una pregunta importante también para el desarrollo de la cristología. Muchos han dicho que Jesús es un líder político, un revolucionario, un místico, una apariencia de Dios, un hombre que encontró en su camino esa chispa divina. ¿Cuánta literatura no se ha escrito sobre quién es Jesús? Pero Jesús aquí nos da ya ciertas bases para entenderlo tanto como hombre y como Mesías, como Dios y como nuestro hermano. Y Jesús es el que va a sufrir en la cruz, pero es el que va a resucitar. El resucitado es el crucificado. Por eso nosotros dentro del cristianismo vemos en Jesús el resucitado a Jesús de Nazaret. No hay una doble esencia o una doble realidad. No, el resucitado es el mismo crucificado. Por eso nosotros seguimos a alguien que está vivo. Seguimos a un hombre que a la misma vez es Dios. Y ese seguimiento nos lleva a comprometer nuestra vida, como dice la palabra, a cargar con nuestra cruz. Y cargar con nuestra cruz es ver con los ojos de la esperanza de la resurrección nuestras contingencias. Nosotros los cristianos nos tenemos que caracterizar no por el dolor de la cruz, sino por la alegría a pesar de la cruz, por la esperanza a pesar de la cruz. Y es dando nuestra vida en todos nuestros proyectos, dar la vida y dar el tiempo, dar el amor, dar esa ayuda desinteresada que recobramos nuestra vida. Jesús nos lo dice claramente, no el que guarda su vida, el que es egoísta, el que solo quiere todo para sí, el que va a tener la vida eterna, la vida en abundancia, sino el que dona su vida. Y donar su vida es entregar nuestro tiempo, entregar nuestra energía al proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios parte desde nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra iglesia. Y la gran pregunta aquí para todos mis hermanos es, ¿estamos nosotros reconociendo en Jesús, nuestro Mesías, a Dios y al hombre? En esa unión que nos hace cercanos a la divinidad y nos hace partícipes de ese camino de salvación. Y la segunda pregunta, ¿estamos entregando nuestra energía, nuestros proyectos, nuestra vida para la construcción del reino de Dios? Y si es así, mis hermanos, los invito a que sigamos también unidos en oración, unidos en la construcción de un mundo mejor en medio de tantas dificultades de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras familias. Sigamos fortaleciendo la oración, sigamos fortaleciendo el discipulado, y ese discipulado lo fortalecemos arraigando en nuestro corazón también la lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar a leer nosotros, desempolvar esa Biblia y comenzar a leer el Evangelio. Comencemos por el Evangelio. Es muy importante que cada día leamos un extracto del Evangelio para nuestra vida, porque ahí vamos fortaleciendo ese conocimiento de la vida, de las palabras y de las acciones de Jesús, que hoy nos acompaña resucitado en la iglesia, resucitado en nosotros y resucitado en los más necesitados, que necesitan de nuestra vida, de nuestro apoyo y de nuestro tiempo para que en ellos se transparente también el rostro de Dios, y que todos nosotros, los que somos discípulos, bautizados, y también todos los que hasta el día de hoy no han escuchado la palabra de verdad y de liberación, tengan la oportunidad y tengamos la oportunidad de ir caminando detrás de Jesús, de ese Jesús que hoy está vivo, que nos convoca y que nos envía a la misión. Porque también cargar nuestra cruz es ir cargando nuestra cruz en medio de los otros, de nuestros hermanos, y de manera conjunta nos vamos ayudando y vamos construyendo siempre, como digo, un mejor espacio vital. Bueno, con esto termino la reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.